que ya llegamos al 50% de los estudiantes, podemos empezar a grabar. Yo les dejé una tarea que era hacer estos ejercicios. Cuéntenme, por favor, cómo es la función de estos ejercicios. ¿Los hicieron todos? ¿Hicieron algunos? ¿Cómo les fue con eso, muchachos? Cuéntenme, por favor. Pues Yo las 4, podía hacer pero todas. tuve problemas. Bueno, voy a hacer 3 como salteados. No sé, los pares puede ser para hacer los intermedios. El 2, el 4 y el 6. Los voy a hacer con ustedes rápidamente para que podamos regresar al concepto en el que estábamos. A mí me gusta dar un paso atrás y luego 2 o 3 hacia adelante. Entonces, voy a realizar estos ejercicios para explicarlos y luego pasamos a ver los ciclos con algunos aditamentos que vamos a ir viéndolos durante el recorrido de esta semana y la siguiente. Y con eso vamos a tener el tema de ciclos ya cubierto para pasar luego a ciclos anidados, que son un ciclo dentro de otro ciclo. Eso es lo que veremos después. Entonces voy a colocar por aquí el ejercicio. Cada uno de ellos los voy a hacer por acá. Entonces vamos a hacer aquí una función. Esta función la voy a llamar ejercicio 2. Muy bien. Y voy a tener otra función que se llame main, donde voy a correr todo. ¿Listo? A mí me gusta que aprendamos a hacer todo con funciones. Este va a ser el ejercicio 2 y lo va a resolver entonces acá. Realice un programa que muestre en pantalla la siguiente serie. No es necesario que queden todos los números en una sola fila, así como está ahí, ¿cierto? Pero sí que muestre cada uno de los números de esa serie. ¿Qué deberíamos hacer? Nosotros ya aprendimos que hay un punto de inicio del ciclo, que es el iterador, que normalmente llamamos I. Entonces, a la I le voy a colocar cuál es el punto de inicio. ¿De dónde está arrancando esto? Esto arranca en 23. Según el ejercicio, arranca ahí, en 23. Muy bien. Y luego vamos a hacer un ciclo mientras que esa I sea menor, o más bien, menor no, mientras la I sea mayor o igual al punto hasta donde debe llegar, que es menos 7. ¿Por qué mayor? Porque voy a hacer una cuenta regresiva. Me voy a ir de 23 hacia 7, me voy a ir hacia atrás. Entonces, le voy a decir, mientras que la I sea mayor a ese número, pues le voy a pedir que lo imprima. Entonces, le voy a decir, imprima I. Print I. La primera vez que me va a imprimir, 23, ¿cierto? Pero como esto está en un proceso repetitivo, él va a imprimir la I y va a volver otra vez a la línea 8. Luego imprime la I y vuelve a la línea 8. Recordemos que desde la última línea del cuerpo de un ciclo, la línea siguiente es la línea del while, o la línea que hace la condición. Claramente, si yo lo dejo así, esto no va a funcionar bien. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se dan cuenta por qué esto quedaría en un ciclo infinito si yo lo dejo así? ¿Lo logran ver? Sí, profe. Si la I no avanza de una iteración a la siguiente, esto se va a quedar todo el tiempo preguntando por el mismo valor de I, siempre. Entonces dice, 23 es mayor o igual a menos 7, sí. 23 es mayor o igual a menos 7, sí. Ahí se va a quedar toda la vida. Entonces no me sirve. Yo necesito que avance. Ahora, la I la pongo a valer ¿cuánto? ¿Y es igual a qué? Para que se cumpla el ejercicio que tenemos ahí. Y es igual a menos 6. Muy bien, Tomás. Ese es el patrón de reducción que trae el número de ahí. Entonces, menos 6, 17. Menos 6, 11. Menos 6, 5. Entonces, y hágalo igual ahí, menos 6. Esto sería lo que debo colocar. ¿Listo? Y con eso sería suficiente. Entonces, si yo aquí llego y llamo a ejercicio 2, pues él se va a encargar de solucionar el problema.
Lo voy a llamar y me debería mostrar los números como los estoy esperando. 23, 17, 11, 5 menos 1. Me apareció 2 veces porque llamé de forma incorrecta a la función por aquí. No debería haberla llamado porque la voy a llamar es en el main. Y eso lo voy a colocar con minúscula como debe ser. Listo. 23, 17, 11, 5 menos 1 menos 7. Perfecto. El ejercicio funciona perfecto. ¿Listo? Cualquier pregunta me la hacen, por favor. Y menos 6 escribió Ángeles. Muy bien, Ángeles. Eso era lo que había que poner. Listo. Voy entonces ahorita a pasar al siguiente ejercicio para que nos rinda. El siguiente, estoy haciendo los pares. El 2, voy a coger ahorita el 4. El 4 dice así. Realice un programa que muestre en pantalla los números pares entre el 11 y el 35. ¿Qué estrategia se les ocurre para que solucionemos ese? Los pares entre el 11 y el 35. Ahí vale, podríamos empezar definiendo qué es un par en el programa. Ujú. Yo creo que hay dos formas de solucionarlo, todas dos válidas. Y una es centrarnos en de cuánto en cuánto avanza la i, y con eso podríamos coger todos los pares. Esa es una opción. La otra es validar adentro del ciclo qué es un par para que cuando sea par nos lo muestre. Voy a hacer ambas. Sería así. Primero, vamos a empezar la i en el punto de inicio. ¿Dónde arranca? En 11. Perfecto. Y le digo print. Print while. Mientras que i sea menor o igual a 35. Muy bien. Y luego sí le voy a decir entonces, imprímame la i. Pero lo que voy a hacer es validar si el número es par o no es par. Y cuando sea par, que lo imprima. Y nosotros sabemos hacer condicionales. Profe, adentro de un while se pueden poner condicionales, adentro de un while puede poner lo que quiera. Y adentro de un condicional lo que quiera. Y adentro de una función lo que quiera. Usted puede combinar todas las estructuras de control como lo desee, como sea su conveniencia. Entonces, si la i es menor, perdón, si i módulo 2 es igual a 0, eso significa que sea par, si recuerdan, ¿no? Significa que si el número dividido 2, el residuo es 0. Si eso pasa es porque el número es par, entonces lo voy a imprimir. ¿Listo? Y luego i igual a i más 1. Profe, ¿y el else? Es que el else no me sirve para nada, porque si no es par no voy a hacer nada con él. Y fíjense que esta i se hace siempre, sin importar si es par o no es par, no importa, se va a hacer el 100% de las veces porque está por fuera del if, pero está adentro del while. Hay una gran diferencia, por fuera del if, pero adentro del while. ¿Listo? Yo subo aquí el poder de esto. Muy bien, siendo así, vamos a correr el ejercicio 4. Y ya no voy a correr el ejercicio 2, ya no me interesa, entonces lo voy a quitar de aquí. Solo voy a correr el ejercicio 4. Y me dice 12, 14, 16, 18, hasta el 34. ¿Esos son los números pares entre el 11 y el 35? Sí, esos son. ¿Vale? Esa es una solución que para mí, de hecho, está más larga de lo que debería ser. La podemos hacer más fácil. ¿Cómo la podemos hacer? Arrancamos en el primer par del rango. 12. Entonces, i es igual a 12. Y luego le digo mientras que i sea menor o igual a 35. Y lo que hago es que sencillamente le digo, imprímame la i. Y luego i igual a i más 2. Eso va a ir de 2 en 2. Es decir, que va a evacuar todos los pares. 12, 14, 16, 18. Todos los pares. Y no tengo que poner ni siquiera el condicional.
Y si lo corro, me va a dar la misma respuesta. ¿Sí o qué? Ah, profe, a mí me gustó más la otra. Listo. Está bien la otra. Realmente para términos prácticos no hay mucha diferencia desde el punto de vista de eficiencia. Cualquiera de las dos podría estar bien, ¿vale? Pero es para que se den cuenta que pueden haber muchas formas de hacerlo. Esta es una de ellas. O estas fueron dos de ellas. ¿Listo? Hecho el ejercicio 2, hecho el ejercicio 4. Ahorita voy a pasar al sexto. Ejercicio 6. Que este se empieza a poner más interesante. A ver, aquí arriba. Este dice, realice un programa que muestre los números que sean múltiplos de 3 y 4 a la vez. Tenga en cuenta solo los números entre el 1 y el 100, es decir, los números entre el 1 y el 100 que sean múltiplos de 3 y 4 a la vez. Muchachos, ¿hay qué? ¿Cómo hacemos? Con lo que ya vimos ahorita, ¿cómo hacemos? ¿Qué se les ocurre? Profe, ¿no se usaría módulo? Sí, lo podemos hacer con el módulo. Lo podemos hacer bajo la estrategia con la primera estrategia que resolvió el punto 4 o incluso la misma estrategia con la segunda forma que resolvió el punto 4. Pero hagámoslo con el módulo. Me gusta, hoy las mujeres mandan. No, realmente todos los días, pero hoy más. Mandan más las mujeres. Entonces, punto de inicio de esta vaina, igual a 1. Eso me dice el rango, que arranque en 1, ¿cierto? Porque vamos a coger los números entre 1 y 100. Esto se va a hacer mientras que i sea menor o igual a 100. Eso me abarca entonces todo el rango de números entre 1 y 100. Y eso está bien. Muy bien. Luego voy a imprimir, pero ahí ya tengo una condición. Voy a imprimir solo los que sean múltiplos de 3 y 4 a la vez. ¿Sabemos hacer eso? Pues claro que sabemos hacer eso. Vamos a hacer un condicional que diga que si es ahí, que es el número que estoy evaluando, módulo 3 igual a 0, significa que es múltiplo de 3. Pero además, si esa i al dividirla entre 4, también me da 0 como residuo. Es decir, que sea múltiplo de 3 y que sea múltiplo de 4. Si eso llega a suceder, entonces imprimámosla. Print i. ¿Listo? Hay algunos, y en el examen lo vi, que por ejemplo en este caso cuando el else no se utiliza para nada, entonces llega y colocan, si no, entonces print, algo así. Eso queda muy mal, muchachos, porque pues, realmente ese print no hace falta, no se necesita. O sea, si el else no se necesita, no lo ponga, con toda confianza, no lo ponga. O por ejemplo, no puede decir, no, entonces, si es múltiplo de 3 y 4, entonces incremento la i. Y si no, entonces también incremento la i. Esto funcionaría, pero esto viola un principio fundamental de la programación, que yo creo que no se los he nombrado, pero se los voy a nombrar ahora y muchas veces más, y es un principio que dice, don't repeat yourself. Es decir, si te estás repitiendo las cosas a ti mismo es porque seguramente no lo estás haciendo bien. Es decir, si en el caso de que sí, le voy a sumar 1, y en el caso de que no, también le voy a sumar 1, significa que siempre hay que sumarle 1. Y si siempre hay que sumarle 1, pues esto se puede resolver con una única línea de código de que después de que haya hecho el condicional, le sume 1, ¿cierto? No tiene que estar en el sí y en el no. Con que esté por fuera del condicional y adentro del ciclo es suficiente, ¿vale? Entonces, lo vamos a correr. Y esto me debería mostrar como los múltiplos de 12, me imagino. 3 por 4, 12. Ahí están, los múltiplos de 12. 12, 14, 36, 48, 12, 72, 84, 96. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que yo podría haber hecho también i igual a i más 12 y también irlo sumando de 12 en 12 y hacer una solución parecida a la 4, ¿cierto? Pero me parece chévere que nos quede la 4 así y la 6 así, para que nos quede de dos formas distintas.
Muchachos, preguntas, porque vamos a continuar. Profe, ¿será que puedes mandar el código por el coso de WhatsApp, porfa? Veo. Entonces, esperen yo. Gracias. Con gusto. Esperen, yo copio esto. Se los mando. A ver. Aquí está el grupo. Ahí quedó la mitad de los ejercicios que les había puesto. ¿Estaban fáciles o no? Díganme la verdad. ¿Los sintieron fáciles o no? A ver cómo vamos en el proceso. ¿Está fácil o está difícil el concepto? No, pero hoy están, mejor dicho, super habladores. Bueno, voy a seguir más bien. Muchachos, hay varios que están sin la cámara encendida. Por favor, préndalo para yo verlo y saber que están ahí. Abril, Juan Diego, Nicolás, Emily, Samuel, Alejandro. Por favor, enciendan sus cámaras. Muy bien. Bueno, voy entonces a borrar esto de acá. Y voy a continuar con la temática de hoy, que está por aquí. Vamos a seguir con estas diapositivas de por aquí. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, esto ya lo vimos. Vamos a hacer una solución. A ver. Vamos a buscar dar una solución a este ejercicio y después vemos el concepto. Primero vamos a ir a la parte práctica a ver qué se nos ocurre y después vamos a la parte teórica. Profe, tengo pregunta. Y claro, Es que pues estaba explicando algo anteriormente, es que es que me desconecté por problemas de conexión. pues no sé hasta dónde llegaste, pero digamos que lo último que hicimos fue el ejercicio que pues, me postaba los múltiplos de 3 y 4 a la vez y ya. Y luego les pregunté si estaba claro. Ujú. Ok. Vale, Sí. listo. Muy bien. Entonces, vean este ejercicio. Realice un programa que lea a 10 usuarios, de manera que a cada uno le pida el valor de su salario. Al final usted debe indicar cuál es el promedio de los salarios. ¿Listo? Es más, vamos a hacerlo en dos partes. Parte 1. Debe indicar cuál es. A ver, dejemos este como la 2 y vamos a hacer, o mejor dicho, como la 1.2. Aquí 1.1 y aquí 1.2. Y la 1.1 va a ser, al final, indique la suma de los salarios. ¿Listo? Bueno, vamos a cumplir este reto a ver qué se nos ocurre, muchachos. Entonces, primero, ¿sabríamos cómo hacer para pedirle a 10 usuarios su salario? ¿Cómo podríamos hacer para pedirle a 10 usuarios a cada uno que me digite su salario? Oigo ideas. ¿Cómo hacemos para poder pedirle a 10 usuarios, uno a uno, que me digite su salario?
¿Alguna idea? Cualquiera me sirve. Muchachos, a ver, si son 10 usuarios, lo que esto significa es que tengo que hacer un ciclo que itere 10 veces, porque tengo que hacerlo para 10 personas. Hacer un ciclo que itere 10 veces, pues creo que no es difícil. Es decir, hacemos un punto de inicio en 1 y lo hacemos mientras que i sea menor o igual a 10 y con esto tenemos un ciclo que se repite 10 veces. ¿Sí o qué? Fácil. Eso ya se repite 10 veces. Y dentro, perdón, profe, y dentro de ese ciclo se le pide hacer un input, se le pide... Exacto, Tomás. Como ya tenemos un ciclo que se hace 10 veces, si adentro pedimos una vez el salario, significa que vamos a pedir 10, se va a recorrer 10 veces ese input. O sea que esa sería la solución. Entonces vamos a llamarlo salario igual y vamos a pedir hacer el input del salario. Eval input digite su salario. Muy bien. Y obviamente vamos a necesitar el i igual a i más 1, ¿cierto? Que esto, muchachos, se los cuento una vez, esto se puede abreviar. ¿Cómo se puede abreviar? Y como esta línea se usa mucho, se los voy a enseñar. Yo le puedo decir i más igual 1. Y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que decir, es lo mismo que i igual a i más 1. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. I más igual 1. Muy bien. Tengo el salario. Si yo lo quisiera imprimir, podría imprimir el salario de estas personas 10 veces. Pero lo que el ejercicio me dice es, primero, al final indique la suma de los salarios. Ahora sí se puso más interesante esto. ¿Cómo hago para sumar las 10 veces que el usuario digita los salarios? ¿Cómo hacemos para que eso sea una suma y que si suma 2 más 4 más 8 más al final me diga 43? ¿Cómo hacemos esa suma? ¿Qué se les ocurre? Ah, ya está abierto. El valor de los salarios de cada uno se guarda en todos los valores se ponen en la única variable salario. Ujú. Todos los valores se Sí. guardan en esa única variable. Sí, mejor dicho, esta variable lo que pasa Ok. es que se va reasignando cada vez. Es decir, es como si tuviéramos algo como esto. Espérenme a ver si aquí puedo anotar. Es como si tuviéramos algo como esto. En la memoria, tengo un espacio de memoria que llamé salario. Ese es mi espacio de memoria. Entonces, el usuario, la primera vez que entra al ciclo, el usuario digita, por ejemplo, 5. Vamos a colocarlo en millones. La segunda vez le vuelve a decir, digite su salario. Y lo que sucede es que el programa va y quita lo que hay allá y pone lo nuevo que el usuario digitó. Es decir, ahora pone un 4. Y la siguiente vez va y borra lo que hay allá y luego pone un 7. Y así sucesivamente. El mismo lugar es reemplazado por el nuevo valor. Lo quita y luego pone 9. Lo quita y luego pone 3. Lo quita y luego pone 4. Quita el valor y lo reemplaza por uno nuevo, ¿vale? Eso es lo que está sucediendo en la memoria. Es decir, que si hiciéramos el siguiente ejemplo, que es al final del ciclo, o sea, cuando ya terminó, voy a imprimir print salario. Si yo imprimo al final del ciclo la variable salario, ¿qué me debería imprimir, muchachos?
El último salario. Exactamente. Muy bien, Juan. Me debería imprimir el último salario que digité porque según lo que yo expliqué, cada vez se va a reemplazar el contenido de la variable. Es decir, lo que imprime es lo último que quedó en ese espacio de memoria. Lo voy a hacer como ejemplo solamente 5 veces para que sea más fácil de digitar. Y lo voy a correr para que nos demos cuenta, pues, qué es lo que pasa allí. Entonces lo voy a correr. Digite su salario, entonces le voy a colocar 4, 5, 6, 7 y 2. Y al final me imprime 2, que es lo último que había en esa variable. Bien, listo. Teniendo claro esa forma de cómo opera la memoria, ahorita sí, ¿cómo hacemos para que al final no me muestre un 2, sino que al final me muestren 4 más 5, 9, más 6, 15, más 7, 22, más 2, 24? Para que al final me muestre un 24, que es la suma de todos los salarios. Profe, ¿Sí? y si haces lo mismo que la variable i, pero con una en la que guardes como el salario. O sea, Es pones una variable que se llame como suma y le pones que es igual a 0 y al final pones suma más igual salario. perfecto, listo. Eso suena muy bien y vamos a probarlo. La propuesta de Juan Diego es que ya no tengamos un solo espacio de memoria que se llama salario, sino que tengamos otro espacio de memoria que se llame suma. ¿Para qué? Porque como esta de salario se va reemplazando, ¿qué tal si más bien vamos acumulando en esta que se llama suma? De manera que nos quitamos el problema de que esta que se llama salario se vaya reemplazando y nos vaya guardando en esta que se llama suma el valor. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a probar a hacerlo. Según eso, tendríamos una variable que se llame suma, donde vamos a acumular, ¿cierto? ¿En cuánto debe arrancar la suma? Pues como todavía no he sumado nada, pues empecémosla en 0. ¿Sí o qué? Todavía no hemos sumado nada, empecémosla en 0. Luego voy a decir, el usuario me acaba de digitar ese salario. Entonces, la variable que se encarga de la acumulación se llama suma. Entonces, suma, hagámoslo igual a lo que hay en suma, más el salario que acaba de digitar el usuario. ¿Qué significa eso? Que es, para el ejemplo de ahorita, el usuario viene y me digita, por ejemplo, un 3. Entonces el usuario llega y digita 3. Esa es la línea 12. La línea 13 dice, ok, entonces suma es igual a lo que hay en suma, que es un 0. Suma es igual a lo que hay en suma más salario, o sea, 0 más 3 me da 3. Ahora voy a guardar un 3 y ya no hay 0. La siguiente vez el usuario me va a digitar, por ejemplo, un 4. Desaparece este 3 y ahora tengo un 4. Y luego digo, suma es igual a lo que hay en suma más salario. Es decir, suma va a ser igual al 3 que había más 4. Es decir, ahora tengo un 7. Y luego vuelve otra vez arriba. Y el usuario escribe un nuevo salario. Y ese nuevo salario va a ser 5. Entonces quita el 4 y pone el 5. Y suma es igual a lo que había en suma más el salario. O sea, 7 más 5. Esto se vuelve 12. Y así sucesivamente. Y de manera que cuando haya terminado, salario pues quedó con el valor del último digitado, pero suma quedó con la acumulación de todo lo que necesitaba. ¿Sí o no? Entonces, vamos a probar a ver cuánto nos da. Entonces, vamos a imprimir aquí print. Cuando ya haya acabado el ciclo, le voy a decir el valor de la suma es, coma, suma. ¿Listo? Y vamos a probar. Vamos a correr. Digite su salario, entonces le voy a escribir 2, 3, 4, 5, 6. Y me dice, el valor de la suma es 20. ¿Sí o qué? Que sería el valor de tener
2, 3, 4, 5, 6. Eso suma 20. Profe, ¿Sí? yo tengo como un pequeño inconveniente, o sea, lo que pasa, yo lo estoy probando también, pero lo que está haciendo es mostrarme cada uno, o sea, me muestra uno y me muestra al final el número. O sea, es como si estuviera llegando ya al final de una vez y no me lo muestra así como para que me lo sume, sino que ¿Sabes por qué? directamente me muestra Porque cada uno. seguramente este print lo tienes adentro del while, no afuera. Tiene que quedar afuera, a la misma altura de la W. Porque si lo coloco adentro, entonces cada iteración la imprime. Ah, ok, sí, era eso. Gracias. No, con mucho gusto. Bueno, muchachos, entonces esto se encargó de ir haciendo una acumulación e irla imprimiendo, ¿vale? Muchachos, a esto se le llama un acumulador. Es, llamémoslo así, un recipiente donde yo puedo ir guardando por cada iteración las cosas que voy necesitando. En este caso, una suma, por ejemplo. Pero podría, por ejemplo, sumar solo los que sean múltiplos de 3. Entonces, hago la validación de que si es múltiplo de 3, lo sumo. Si no, no. Muchachos, a eso le tengo que empezar a hacer unos ejemplos para que empezamos a entender cómo aplicar el uso de un acumulador. ¿Qué creen que sucede si esta suma que yo arranqué como punto inicial, la quito de aquí y la pongo aquí adentro? ¿Qué me implicaría eso? No te va a guardar nada porque siempre que inicia el ciclo va a poner a suma como 0. Exactamente, Juan Diego. ¿Cuál es el problema, muchachos? Que si por cada vez que yo haga este proceso repetitivo, yo reinicio la suma, es decir, la devuelvo otra vez a 0, al final no me va a acumular, porque le estoy devolviendo el valor de 0, ¿cierto? Entonces, esto no funcionaría. Lo voy a demostrar. Lo voy a correr y voy a hacer el mismo ejercicio. 2, 3, 4, 5 y 6. Al final, el valor de la suma es 6. Me quedó malo, porque suma no pudo acumular todas las iteraciones porque lo estoy reiniciando por cada ciclo. Entonces, eso no se puede. Devolvámosla a su lugar correcto, que es antes de que empiece el ciclo. Antes de que empiece el ciclo es el lugar donde deben empezar los acumuladores. ¿Qué sucede si se me olvidó inicializar esa variable? Nunca la puse. No está. Ahí ya me apareció un error. Aquí abajo. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, venga, pero yo salario no lo tuve que inicializar en ninguna parte. Aquí dentro del ciclo estoy poniendo salario y de una vez le pido el dato y no tuve que inicializarlo por aquí arriba. ¿Por qué suma así? Muchachos, la explicación es que yo le estoy haciendo una suma o estoy usando la misma variable en la línea de código. ¿Qué significa eso? Que yo le estoy diciendo a suma, hágalo igual a lo que ya había en suma más salario. Si le ponemos sentido a lo que yo acabo de decir, estoy diciendo que suma, hágalo igual a lo que ya existía en suma. ¿Cuánto existía en suma? Nada, porque no existe. Suma no existe. Entonces yo no le puedo decir suma, hágalo igual a una cosa que no existe más salario. Conclusión, tiene que existir porque estoy haciendo un proceso de acumulación. Entonces tengo que crearla antes. Suma igual a 0. ¿Listo? Entonces suma, ahora sí le puedo decir suma, hágalo igual a lo que ya había en suma. ¿Cuánto había en suma? Ah, es que por aquí estaba ya, véalo, 0. Muy bien. Entonces por eso necesito un punto de inicio. Profe, si yo quiero inicializar esa suma en 1, pues vas a alterar la suma, porque ahí hay que colocar el módulo de la operación, ¿cierto? El módulo de la suma es el 0. El módulo de la multiplicación es el 1. Si voy a hacer una multiplicatoria, pues debería arrancar en 1, por ejemplo, ¿cierto? Depende de qué vaya a hacer. Y otra cosa importante, y le pasó ahorita a ¿quién? A Diego. ¿Ves que a Diego? A Daniel. ¿Qué le pasó ahorita a Daniel? Que este print, si yo no lo coloco en el lugar correcto,
sino que lo pongo adentro, entonces se va a repetir por cada iteración. Entonces también tengo que estar muy consciente a dónde utilizo el acumulador. Si el acumulador lo utilizo adentro del ciclo, se va a repetir todas las veces. Si el acumulador lo utilizo cuando terminó el ciclo, significa que me lo va a mostrar una única vez, ¿vale? Entonces también es importante dónde voy a poner el resultado. ¿Bien? Muchachos, ¿hasta ahí se entiende? ¿O cómo vamos? Sí, profe. Listo. Si se entiende, entonces ayúdenme por favor a resolver ahorita el punto 2. Indicar cuál es el promedio de los salarios. ¿Cómo hago eso? Sí. Lo dividiríamos entre 5, bueno, 10 en este caso. Lo dividimos entre 10, exactamente. Como el ejercicio ya de entrada me dice que son 10, pues no voy a tener mucho problema. Lo que tengo que hacer es colocar cuando acabó el ciclo, porque es ahí cuando ya tengo el acumulador listo. Le digo print. El valor del promedio es suma dividido 10. ¿Listo? Y esto ya me mostraría el resultado, porque como ya sé que son 10, ¿cierto? No tengo que hacer más nada, solamente con dividirlo, porque el ejercicio ya me dice cuántos son, lo podría hacer. Muy bien, entonces vamos a hacerlo rápidamente. Profesor, aquí preguntan si lo pueden dividir entre i. Para que sea general. Vamos, me encanta esa apreciación, dividirlo entre i para que sea general, porque donde en algún momento no sea con 10, sino que sea con 15, con 20, con 80, con 42, y necesitamos calcular el promedio. Pero les voy a mostrar qué nos da, ¿listo? Voy a hacerlo con los números entre el 1 y el 10 para que no tengamos diferencia. Digite sus salarios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y me dice, el valor de la suma es 55 y el valor promedio es 5.5. Eso está muy bien, ¿cierto? Ahora lo vamos a dividir entre i y vamos a ver cuánto nos da. Debería darnos 5.5 nuevamente, ¿sí o qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y me dice que el valor del promedio es 5. O sea que no dio lo mismo. Pero me encantaría que encontráramos el por qué. El anterior era el bueno, o sea, 55 dio 10 es 5.5. Este es el que no nos está dando bien. Me encantaría que nos diéramos cuenta por qué no da bien. Profe, me sería porque, o sea, acá cada uno le está sumando de a uno y pues eso al final le va a dar 10. Ah, no. No, no va la cosa por ahí. Pero bien, síguela revisando que vas llegando a donde hay que llegar. Porque Está dividiendo el 55 entre 11. Es decir, lo está sumando ahí, en vez de ser 10, es 11. Porque ahí lo está... Sí, en la parte donde está el hashtag le pone el... Le pone el uno. Sí. Claramente para que esto dé 5 es porque lo estoy dividiendo entre 11. Eso está muy bien. Pero ¿por qué da 11? La i. Porque está cogiendo el último valor de i10 y le suma 1. Exactamente, porque ¿qué es lo que hace que esta condición se vuelva falsa? Que i ya no sea menor o igual a 10. Es decir, solamente cuando i vale 11, esta condición se vuelve falsa y el ciclo termina. Cuando i vale 11. Por eso, al final del ciclo, i vale 11 y no vale 10. Entonces, creo que fue Luis el que nos metió en este chicharrón. Entonces, uno lo que podría hacer, Luis, es decir, entonces ahí restémosle 1 y de esa manera nos funcionaría.
Porque si es para 45, entonces I va a valer 46 y le restamos 1. Funciona. Si es para 85 personas, I va a valer 86 y le restamos 1. En ese caso, esto podría ser ya una fórmula más generalizada. ¿Vale? Sí, profe, vale. Listo. Por ahora, entonces, dejémosle ese 10. ¿Listo? Que teníamos antes. Bien, muchachos. Si no hay más preguntas, continúo. Bueno, muchachos, Profesor, en este caso solo funciona cuando I es menor a 10, pero por ejemplo en el programa dice que los usuarios introduzcan su salario. ¿Cómo haríamos para que sea más general ese ciclo? Para que pueda introducir la cantidad de cosas que quiere introducir. Exacto, como un salario en la vida real. Pues este puede introducir salarios, no, ¿cómo así? O sea, aquí yo es porque estoy estudiando Por números ejemplo, es que magos. ahí es el ciclo es entre 1 y 10 y 10. menores. Pero digamos que quiera meter en un salario mínimo, 1.000.000. Ah, no, es que mira que esto no me valida el valor de la variable salario. Esto solamente me limita el valor de la I. La I es solamente el iterador que me dice que se va a hacer para 10 personas. Pero en el salario yo le puedo escribir lo que quiera. Vea, salario 1 millón. Luego salario 3 millones. Luego salario 4 millones. Lo que pasa es que ahorita estaba por facilidad de digitación, lo estaba escribiendo más pequeñitos. ¿Ves? 4 millones 500. 2 millones 700. Me alegra. ¿Otra pregunta? ¿Qué enviaste? Listo, entonces ahí ya, vea, ahí ya me dio el resultado. ¿Hay alguna forma en la cual pueda el usuario introducir I? Introducir I, Sí, sí, claro. Pues yo creo que lo que tú quieres no es que el usuario digite I, sino que digite el límite de cuántas personas habría. sí, pues por eso. Claro, eso lo podríamos hacer, veas, es así de fácil. I es igual a eval input, Será lo mismo. digite, aquí, digite la cantidad de usuarios. Listo. Y esto lo voy a llamar, ya no I, sino límite. ¿Sí o qué? Entonces, voy a tener I y voy a tener límite. Voy a decir I igual a 1. Y eso lo hago mientras que I sea menor o igual al límite. Y ya, si el usuario me escribió 20, esto se hace de 1 a 20. Si el usuario me escribió 5, se hace de 1 a 5. Y listo. ¿Queda resuelta tu duda ahí con eso? Sí, además podría uno poner en el promedio la suma dividido el límite. Perfecto. Ya. Eso quedaría mucho mejor. Claro que sí. La suma divide el límite. Entonces para resolver las dos preguntas, yo puedo generalizar en programación, siempre que generalicemos es mejor. De hecho, poner valores como 10, 5, 4, a eso se les llaman números mágicos o números quemados, y eso no está bien cuando uno está programando, porque eso hace que su programa sea muy poco dinámico. Funciona nada más para ese caso y ya. Cuando con estas cosas se generalizan y está mucho mejor hecho el programa. 1. 2, para responderle a Juan, esto pues no está limitando el salario, lo que pasa es que ahorita por facilidad lo coloqué con números pequeños, estaba colocando salarios en Bitcoin, no en pesos colombianos, entonces por eso podía ser 1, 2, 3, 4 o 5. Bien, muchachos, este concepto que vemos aquí se llama acumulador y lo vamos a utilizar de 10 ejercicios, lo vamos a utilizar en 8 o 9. O sea, esto se utiliza todo el tiempo y en la vida real se utiliza todo el tiempo. Uno necesita acumular valores, acumular salarios, acumular personas, uno necesita contar y sumar y restar todo el tiempo. Entonces es un concepto de alto uso en la vida real.
Después de la práctica, esta vez, yo lo hice al contrario. Primero hice el reto de cómo lo podemos resolver y que lo entendamos, y luego me voy a devolver al concepto teórico, ¿vale? De hecho aquí, bueno, de hecho aquí yo lo junto con el concepto de contador. Entonces vamos a ver el concepto de contador también. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ponerle un nuevo reto a este ejercicio. Es el siguiente, 1.3. Y vamos a mostrar al final cuántos usuarios ganan menos de un salario mínimo legal vigente. ¿Cuántos usuarios se ganan menos de mejor dicho, cuántos usuarios se ganan menos de 1.000.000? Que de hecho es 1.160.000, pero dejémoslo así por facilidad. Mostrar al final cuántos usuarios ganan menos de 1.000.000. ¿Listo? Bien. Propuestas. ¿Cómo hacemos para saber al final cuántos usuarios se ganan menos de 1.000.000? Para el caso de los que digité aquí me debería mostrar 0, pero vamos a hacer ejemplos donde sí. ¿Cómo hacemos eso? Yo diría que poniendo condiciones de que si el salario sea menor a otro, pero como es en un ciclo, entonces no puede hacer eso bien, porque tendría que verlo con cada uno y no se podría. O sí se puede. Sí, por ahí va la cosa, Daniel. Es decir, dentro del ciclo necesitamos validar que qué es lo que pasa cada vez que el usuario digita un valor. El punto ahí es que necesitamos saber cuántos. Esto es un conteo. Y claramente esto puede pasar que nos diga que si de los 10 sean 0, o los 10, o 2, o 3, o 5, no sabemos. Entonces necesitamos buscar una estrategia para poder llegar a ese dato. Y si una condición de que, por ejemplo, de que suma sea menor al salario, ahí le muestre eso. De que la suma sea menor al salario, no, porque como esta suma va acumulando, esa suma esa suma es la, valga la redundancia, la suma de todos. Entonces imagínate que estamos ahí en donde tú estás y le vamos a preguntar a todos el salario. Necesitamos solamente por cada persona preguntarle, Daniel, ¿cuánto te ganas vos? Me gano 900.000. Bien, llevo uno. Después le pregunto, Alejandra, ¿cuánto te ganas vos? 1.500.000. Ah, no, usted no me sirve. Siguiente, Juan Carlos, ¿cuánto te ganas vos? 800.000. Bien, llevo dos. Esa es la forma. A cada uno le tengo que ir preguntando y cuando es positivo lo que estoy esperando, voy acumulando ese conteo. Profesor, ¿tiene que mostrarse el número total al final o podemos mostrar cuántos usuarios ganan menos de 1.000.000 uno por uno al final? Sí, al final, como dice aquí. Al final decir cuántos fueron. Que me digan 3 usuarios ganan menos de 1.000.000, por ejemplo. Ya, no mostrar los tres. Ajá. Tranquilo, muchachos. Sigan echándole cabeza, no hay lío.
Vamos por partes, muchachos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo darnos cuenta que alguien se está ganando menos de 1.000.000 de pesos. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Ahí justo cuando el usuario digitó el salario, porque es el momento, cada persona va a digitar su salario. El primero digita su salario. Ahí es donde tengo que hacer la condición. Si ese salario es inferior a 1.000.000, es menor a 1.000.000, ahí es donde tengo que hacer algo. ¿Listo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues muchachos, básicamente lo que hay que hacer es un proceso de conteo. Es como un acumulador, pero no suma, sino que cuenta. Pero al fin y al cabo, contar es sumar de uno en uno. Eso es contar. Entonces voy a crearme otro acumulador que se llame contador. Y lo que digo es, si el salario es inferior a 1.000.000, entonces los voy contando. Entonces contador, le sumo 1. Contador más igual 1. Significa contador, hágalo igual a lo que hay contador más 1. Significa eso. Significa contador, hágalo igual a contador más 1. ¿Sí o qué? Para que por si de pronto alguien se confunde. Eso significa contador más igual 1. De esa manera, al final, puedo decir, ok, entonces print la cantidad de personas que ganan menos de 1.000.000 son, contador. Sí, ok. Pero nótese algo importante. Este condicional solamente incluye la línea de contador. La suma no está incluida en el condicional. La suma se hace siempre, por eso no está en el condicional. El incremento del iterador se hace siempre, por eso no está en el condicional. El salario hay que pedírselo a los usuarios siempre, por eso no está en el condicional. Lo que está en el condicional es lo que necesito que se haga a veces. ¿Qué es lo que hay que hacer a veces? Contar personas que se ganen menos de un salario. Eso no se va a hacer el 100% de las veces, solo cuando se cumpla la condición. Por eso sí va dentro del condicional. ¿Listo? Entonces lo que se hace siempre no es tan condicional. Lo que se hace, dependiendo de la condición, o a veces, pues va adentro del condicional. ¿Listo? Probemos. Entonces, el primero se gana 900.000. Uy, espera que está como reconectando ahí el repli. Dice, reconnecting. A ver. ¿Cómo que volvió? ¿Para qué sí? 900. 900, 1, 2, 3, 900.000. El siguiente se gana 2.000.000. ¡Ah! La embarré. Porque es verdad que le colocamos la cantidad de usuarios. Me iba a poner a digitar 900.000 personas. Uy. Cantidad de usuarios, 5 nomás. Digite su salario. El primero, 900.000. El segundo, 2.000.000. El tercero, 800.000. El cuarto, 3.000.000. El quinto, 5.000.000. Y tengo todos los datos. El valor de la suma da 11.700.000. El promedio da 2.340.000 pesos. Y la cantidad de personas que ganan menos de 1.000.000 son 2 personas. Esta de aquí que se gana 900.000 y esta de acá que se gana 800.000. ¿Listo? Muchachos, cuéntenme si eso se entendió o no se entendió o cómo quedamos ahí.
¿Sí? Bueno, parto de la base que como que sí se entendió. Bueno, muchachos, entonces, vimos proceso de acumulación y proceso de conteo. Eso es lo nuevo que aprendimos a meterle a un ciclo. Entonces, ahorita voy a ir a la parte teórica, que es esta. Aquí me va a tocar borrar lo que yo había dibujado ahorita. Listo. Bueno, entonces, los ciclos pueden ser controlados por un contador o incluso controlados por un acumulador. Es decir, por ejemplo, en el ejercicio de la izquierda, vemos cómo hay un contador que va desde 10 hasta 0. Y ese ciclo está controlado por un contador. Es decir, nosotros lo usamos como una I, que es un iterador. Pero el proceso de conteo sirve para controlar un ciclo también, ¿vale? Hay otros ciclos que se llaman controlados por un suceso que todavía no hemos llegado allá. Y básicamente son esos ciclos, a eso se les llaman ciclos indefinidos, no infinitos, que son cosas distintas, sino ciclos indefinidos. Y es cuando yo le digo, por ejemplo, pregúntele a todas las personas, párese en la entrada a la universidad o párese en la biblioteca y pregúntele a cada persona su nombre hasta que llegue una persona que se llame Miguel Ángel. ¿A cuántas personas le vamos a preguntar el nombre? No sé. Puede ser a una, puede ser a 500. No sabemos a cuántas. Pero eso no es un ciclo infinito, porque sí tiene una condición para finalizar. Y es cuando llegue Miguel Ángel. ¿Sí o qué? Entonces, ese ciclo puede hacerse una vez, 10 veces, 20, 82, 45, 500, no sabemos. A eso se le llama un ciclo indefinido o controlado por un suceso. Todavía no hemos visto ese tipo de ciclos, después se los voy a mostrar con más detalle y aprenderemos a hacerlos y hacerlos bien, ¿vale? Bueno, en el de la derecha vemos un ejemplo de un conteo y una suma, o sea, un conteo y un acumulador. En este caso el conteo se hace con n, ¿cierto? Y en este caso la suma es el acumulador, que fue lo que aprendimos a usar ahora, ¿vale? Cosas importantes. Los contadores se inicializan antes de declarar el ciclo. Ya vimos por qué. Porque si yo coloco el conteo o el acumulador adentro del ciclo, se va a reiniciar por cada vez que hagamos el ciclo, ¿vale? Entonces, tienen que estar antes. Se incrementan o decrementan en cada iteración del ciclo. Hay que tener en cuenta cuándo se incrementa, cuándo se decrementa. Pueden ser utilizados dentro del ciclo para hacer operaciones o comparaciones. Claro, yo puedo ir haciendo un conteo y yo voy mirando, por ejemplo, hay un premio típico en los supermercados y es que, por ejemplo, cuando llega la persona 10.000, se le da un premio. Cuando sea el comprador número 10.000. El comprador número 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. ¿Qué nos toca hacer ahí? Un contador, muchachos. Para que cuando case cada persona, hacemos un condicional que verifique si ese contador van 10.000. Si ese contador dan 10.000, entonces decimos, hey, acabas de ganar, porque apareció una persona en el número 10.000. Choque. Entonces, en ese caso, el contador nos sirve para hacer comparaciones adentro del ciclo. ¿Listo? Bien. Se pueden utilizar al concluir el ciclo, ya que ellos contienen el conteo de los eventos. Normalmente es la forma más común de utilizar un contador y es cuando ya se acabó todo el ciclo, al final nos damos cuenta cuántas coincidencias o ocurrencias hubo y con eso hacemos lo que el problema nos pida, ¿cierto? Los acumuladores, muchachos, al final, hombre, eso es lo mismo. La diferencia es que los contadores van de uno en uno. Los acumuladores, pues acumulan salarios, acumulan... ¿qué más podemos acumular nosotros cuando le preguntamos a la gente? Años de experiencia. Deudas. De- deudas que suelen ser más que los salarios. Todo eso se puede acumular. Entonces, al final,
los acumuladores son sumas, restas, pero el concepto de fondo es prácticamente el mismo entre un contador y un acumulador. Eso es prácticamente lo mismo. ¿Listo? Entonces se pueden utilizar dentro del ciclo para comparar y suelen utilizarse al final del ciclo para mostrar resultados. ¿Listo? Bien. El ejercicio 1 fue el que hicimos. Quisiera que probáramos haciendo el ejercicio 2. Pero quisiera que el ejercicio lo resuelvan ustedes, o por lo menos empiecen a buscar una solución a este ejercicio y después revisemos con alguna de sus soluciones si la podemos mejorar o no y que al final nos quede mejor hecho. Esto es un ejercicio muy completo. Entonces se los voy a compartir para que lo resolvamos. ¿Listo? Yo voy a confiar en que ustedes son unas personas muy juiciosas y se van a sentar a revisar con mucho juicio este ejercicio. Necesito que por lo menos, en 10 minutos, o sea, hasta las 10:30, tengan entendido el ejercicio y pensada una estrategia de solución. Puede que no hayan hecho el ejercicio, porque el ejercicio está un poco retador, pero con que tengan una estrategia de solución, profe, yo creo que eso podríamos hacerlo así, una estrategia de solución. Y entender el ejercicio, ya con eso está bien, para que cuando lo hagamos entre todos, usted asimile más rápido el concepto, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer así. Por favor, 10 minutos para que lo entiendan, hagan una estrategia de solución o incluso lo solucionen, ¿vale? Empiecen, por favor, a resolverlo y me van contando, profe, si es esto, no es esto, estoy intentando por este lado. Ustedes saben que estoy aquí pendiente del WhatsApp, le voy respondiendo a cada uno de ustedes. Y en 10 minutos volvemos a hablar otra vez entre todos. Ahí se los mandé al WhatsApp, ¿no? Para que empiecen a trabajar en él, por favor. Yo no he terminado como el programa en Python, pero sí tengo más o menos una idea cómo empezarlo. O sea, ¿tienes en la mente como hacia dónde irías? Sí, pero no he terminado de código. No, está bien. Y además, después de que lo termines, le falta a uno correrlo, que le salgan errores, volver otra vez a revisarlo. Eso es normal. Pero vamos a revisarlo entonces entre todos. Mi intención es que ya ustedes tuvieran una comprensión sobre lo que les mostré allí. Entonces, regálenme un momento. Les comparto pantalla. Y buscamos una solución a eso. A ver, aquí. Vamos a tomar el ejercicio. Control C. Le doy para el replit. Aquí, control V. Ah, esperen, yo no les he mandado esto, ¿o sí? Yo creo que no. Les voy a mandar una copiecita de esto y ya revisamos el ejercicio. Okay. Listo, entonces ahorita sí voy a coger esto y esto lo voy a poner aquí arriba. Muy bien, y vamos a hacer este ejercicio. Entonces, el reto es, una frutería recibe N proveedores con X bultos de naranja. Cada bulto de naranja es comprado a 25.000 pesos y son menos de 10 o a 28.000 en caso contrario. Realiza un programa que calcule para un día cuántos bultos de naranja se compraron, cuánto costaron todos los bultos de naranja y el promedio del costo de los bultos. Pida los valores de N y de X al usuario. Entonces, la frutería recibe N proveedores con X bultos de naranja. Entonces, vamos a pedir esos datos. N
es igual a eval input, dijiste la cantidad de proveedores. Y X igual a eval input, dijiste la cantidad de bultos de naranja. Por ahora, vamos así. Muy bien. Entonces, cada bulto es comprado a 25.000 pesos y son menos de 10. Y la frutería recibe N proveedores. Eso me da a entender, muchachos, de que si son N proveedores, es porque a cada proveedor le tengo que preguntar por los bultos de naranja que trajo, ¿verdad? Si eso es así, entonces yo tengo que hacer un ciclo para poder hacerlo para todos los proveedores. Todos los proveedores les tengo que preguntar cuántos bultos de naranja trajeron. Entonces voy a necesitar un ciclo I igual a 1, mientras que I sea menor o igual a la cantidad de proveedores. ¿Cuántos son? N. Listo. Y entonces, si a cada proveedor le tengo que preguntar cuántos bultos de naranja trajo, Profesor, señor, ¿por qué y es igual a 1? Ayúdame. Voy. ¿Estoy ¿Por contigo? qué Bueno. no pone I igual a 0? Por ejemplo. pues es equivalente. Yo puedo colocar mataron, I ¿no? igual a 1 y llegue hasta igual a N, o lo puedo colocar en 0 y que llegue hasta menor que N, pero es lo mismo. Al final la cantidad es la misma. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A cada proveedor le tengo que preguntar la cantidad de bultos de naranja. Entonces, esta pregunta no puede estar afuera del ciclo. Esta pregunta tiene que estar adentro del ciclo, porque a cada proveedor le voy a preguntar por la cantidad de bultos de naranja. Es decir, el primer proveedor es Camilo. Camilo, ¿cuántos bultos de naranja trajo? 10, gracias. Segundo proveedor, Edwin. Edwin, ¿cuántos bultos de naranja trajo? 8, gracias. Siguiente proveedor, Miguel, ¿cuántos bultos de naranja trajo? 59, perfecto, 59. ¿Listo? Entonces, por eso, un ciclo para proveedores y a cada proveedor le pregunto cuántos bultos de naranja. Y vamos aquí. Cada bulto de naranja es comprado a 25.000 pesos si son menos de 10 o a 28.000 en caso contrario. Realizo un programa que calcule cuántos bultos de naranja se compraron, cuánto costaron todos los bultos de naranja y el promedio. Vamos por partes. Primero, saber los bultos de naranja. Eso lo vamos a llamar, por ejemplo, contador bultos. ¿Listo? Contador bultos es igual a 0. Aquí el usuario me va a decir cuántos bultos son. Entonces, lo que hago es que le digo el contador de bultos más igual a a ver, contador de bultos más igual a X, que son los bultos de naranja, ¿cierto? Entonces, en el contador de bultos voy a ir acumulando los bultos de naranja. Muy bien. Eso ya me los contó. Luego, tengo que verificar, dependiendo de la cantidad de bultos, el precio. ¿Sí o no? Entonces, si X es, si son menos de 10, si X es menor a 10, entonces tengo que hacer un acumulador del precio que voy a pagar por los bultos. ¿Sí o no? Aprendimos que los acumuladores hay que ponerlos antes del ciclo. Entonces, lo voy a llamar para bultos. Y lo empiezo a hacer. Entonces, en este caso, pago bultos
hágalo igual a pago bultos por, estos son a 25.000. ¿Sí o no? Muy bien. Sí, y luego me dice a 28.000 en caso contrario. Entonces, else. O sea, si son de 10 bultos para arriba. De 10 bultos para arriba es el mismo valor, pues más bien la misma instrucción, pero con 28.000. Nótese que este pago bultos, es más, no, llamémoslo así, este pago bultos es el acumulador que me va a ir guardando los precios, ¿no? Pago bultos. Realice un programa que calcule para un día. Entonces, ¿cuántos bultos de naranja se compraron? ¿Cuánto costaron los bultos de naranja? Y el promedio del costo de los bultos. ¿Listo? Bien. Con esto que aquí ya tenemos cómo entregar los resultados, o nos hace falta pedir algo más. ¿Cómo la... Profesor, tengo una duda. ¿No se tendría que multiplicar el precio por la cantidad de bultos? El precio por la cantidad de bultos, sí. Sí, tienes toda la razón. Esto hay que acomodarlo mejor. Tienes toda la razón. Mira, el pago de bultos es el acumulador. Entonces, pago de bultos va a ser igual a pago de bultos más la cantidad de bultos, que es X por 25.000. Así debería ser más bien. Colocar en paréntesis para que se vea la diferencia. Es verdad, o sea, tengo que acumular en pago bultos, pero al final tengo que multiplicar por la cantidad de bultos, si no, pues no me va a dar. Muy bien. Gracias por la observación. Listo. Y con eso, ¿será que tendría ya el resultado? Para poder mostrar después ya los resultados al final. Pues faltaría un print. Faltaría como varios print. Yo creo que sí. Vamos revisando. A ver, vamos parte por parte. Ah, ¿Cuántos bultos? Entonces, print. ¿Cuántos bultos está fácil? La cantidad de bultos. La cantidad de bultos es... Y aquí, contador bultos más igual X. Esto es un acumulador. De hecho, esto le va a cambiar el nombre porque más que un contador es un acumulador. Esto es un acumulador y voy a imprimir el acumulador de bultos. Esto me dice cuántos bultos al final compraron. Listo, resuelta la primera. Siguiente, ¿cuánto costaron todos los bultos? O sea, el precio. También ese dato lo tenemos. El precio a pagar por todos los bultos es, pago bultos. Ese es el que me tiene el cálculo de cuánto voy a pagar por todo. ¿Sí o qué? Que es la cantidad que voy a comprar por 25.000 y eso lo voy acumulando en pago bultos. Muy bien. ¿Y qué más necesito? Y el promedio del costo de los bultos. Ese también lo voy a colocar en otro print. ¿Cómo hacemos ese promedio? ¿Quién me ayuda? Que sería el pago bultos dividido el acumulador de bultos. Sería, ok, el promedio de pago por bulto es, entonces sería el acumulador de la plata, ¿cuánto pagué? Pago bultos dividido ¿cuál? El acumulador. Es decir, lo que voy a pagar por todos los bultos dividido todos los bultos. Y ahí debería estar el resultado. Más o menos, esto debería... Ah, nos hace falta una cosa importantísima. Tengo un ciclo infinito. ¿Se dan cuenta?
o no alcanzan a percibir que ahí tengo un ciclo infinito. Sí se ve el ciclo infinito, pero ¿cómo se limitaría? Por día. Es un ciclo infinito porque me falta el i más igual 1. Me falta ir avanzando de uno en uno porque si no, eso se va a quedar toda la vida y nunca va a llegar a la cantidad de proveedores. Entonces me faltaba el i más igual 1. Fundamental. Fundamental. Probemos. Tengo 3 proveedores. Digite la cantidad de bultos de naranja del primer proveedor. Señor, O sea, porque se tiene que dividir por el acumulado de bultos, no sería por la cantidad de porque proveedores o algo así. el promedio es todo lo que pagué dividido la cantidad de bultos que compré. Entonces, si al final pagué 200.000 pesos, si eran 54 bultos, entonces divido 200.000 entre 54. Ah, ok, listo, bro. Ajá. Entonces, el primero trajo 20, el segundo trajo 32 y el tercero trajo 15. Y eso me dice, la cantidad de bultos es 67. Sí, eso da, muy bien. El precio a pagar por todos los bultos es, pues yo no voy a hacer la cuenta, pero yo creo que eso está bien. 1.876.000. Y el promedio de pago por bulto fue 28.000 pesos. Sí, porque todos los bultos eran por encima de 10, es decir, que por todos pagué 28.000 pesos. Ninguno estaba por debajo de 10, que eran los que valían a 25.000. Entonces, parece que está bien. Parece que está bien. Muchachos, preguntas. Yo voy haciendo aquí ejercicios, pero yo no sé ustedes allá cómo la van digiriendo. Cuéntenme a ver. Yo tenía algo parecido, pero Sí. no como estaba en unos errores. Por ejemplo, lo de parte del costo de autos, yo no lo calculé así. Lo que yo hice fue que pago de autos fue Sí. igual a, a 25.000 y no era así. No. Había Pues, que... faltaba hacer la multiplicación. Ujú. No, pues mira que también me estaba pasando eso a mí al principio, no estaba teniendo en cuenta. Y no solamente eso, tienes que acumularlo. Entonces, pago de bultos es igual a la misma variable más la multiplicación. Tiene que ser así, completico. Sí, profe. Ok, bueno, pero ibas por buen camino, eso está muy bien. O sea, tener claro qué es lo que se repite, cuántas veces se repite, que el ciclo no quede infinito, ese tipo de cosas son muy importantes. Muchachos, como lo estarán pensando, no nos vamos a quedar con los ejercicios que hicimos aquí. Yo necesito que ustedes practiquen, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer para eso? Yo les voy a entregar en este momento un conjunto de ejercicios. Que regálenme un momento, ya se los envío al WhatsApp, ¿vale? Denme un momento, ya se los envío. Y necesito que, por favor, para el siguiente lunes, todos los ejercicios estén resueltos. ¿Los tienen que subir a Brightspace? No, nada de eso. No tienen que subirlos a Brightspace, es una práctica para que ustedes la hagan. No voy a estar revisando, calificando, no. Yo necesito es que ustedes lo hagan y que lo revisemos y que me pregunten y que me muestren los ejercicios solucionados y que me muestren los errores. Pero muchachos, o sea, ustedes ya son estudiantes de universidad, usted no necesita uno que los obligue a hacer algo por una nota. Entonces, la idea es que por favor resuelvan todos los ejercicios que les acabo de enviar en ese listado. Se los voy a mostrar aquí antes de cerrar la sesión de hoy. Esperen, eso que están viendo todavía no es. Listo, muchachos. Entonces, lo primero, traten de interpretar cómo sería una sumatoria. Una sumatoria básicamente es un ciclo, muchachos. Entonces, esto es, por ejemplo, K va desde I hasta N. Es decir, es un while que va desde 1 hasta N.
donde n es un valor que le da el usuario. O sea, lo mismo que hicimos ahorita, n es la cantidad de proveedores. Entonces esto va desde 1 hasta la cantidad de proveedores. Y luego esa i se eleva al cuadrado y se suma, se acumula. ¿Listo? Intenten resolverlo. Si tienen problemas, pues me dicen, no se preocupen. El ejercicio 3, 4 y 5 no son consumatorias, ¿vale? Son distintos. Entonces, por favor, resuelvan esos. Y esto es una práctica, muchachos. No la voy a calificar, es una práctica, pero si ustedes no la hacen, el lunes yo sigo con el siguiente tema y van a estar perdidos. Van a estar perdidos. Entonces necesito que la hagan la práctica sí o sí. Mándenme sus soluciones, mándenme sus problemas y con mucho gusto yo les respondo. A todos les respondo, muchachos. Siempre. A veces no les puedo responder ahí mismo, pero yo les respondo. ¿Vale? Muchachos, y bueno, por hoy sería eso. Juiciosos con los ejercicios porque el lunes seguimos con más cosas de ciclos y el lunes ya iremos a la mitad del tema de ciclos porque es una clase de 3 horas. El lunes habremos evacuado ya la mitad y el miércoles habremos terminado el tema de ciclos porque se nos viene después un lunes festivo. Entonces yo necesito que todo lo de ese lunes festivo haberlo evacuado la próxima semana. Así es la vuelta. Entonces, muchachos, por favor, avancen con eso, porque después ya viene taller que sí es calificable y todo, ¿vale? Chicos, ¿alguna pregunta antes de que terminemos? Digo, lo que pide la primera es que el usuario eleva n a la 2. Sí, exactamente, que eleve a la 2. O sea, básicamente, eso sería algo como esto. Una sumatoria es un ciclo donde K arranca en 1, K es igual a 1. Y esto se hace mientras que K sea menor o igual a N. N, pues debería ser un input pedido al usuario, ¿cierto? Por acá. Un N número. igual a input, bueno, se lo hacen completo. Y aquí adentro, entonces yo lo que tengo que hacer es hacer una suma. Y suma va a ser igual a lo que hay en suma más lo que diga la sumatoria, que sería K elevado al cuadrado. Entonces K elevado al cuadrado. ¿Ya? Eso es todo. Okay. Ya, al final print suma, vea, quedó hecho ya. Print suma. Eso es lo que dice la sumatoria. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿No podría ser también, por ejemplo, que K sea más igual a 1 al cuadrado? ¿No podría ser también eso? Que K sea igual a 1 al cuadrado. Ujú. Sí, pero entonces tienes que mirar al final qué es lo que vas a imprimir. Y ojo que este ciclo que hay aquí tiene que, o sea, así como lo hice, este ciclo es igual a K más igual 1. O sea, K va de 1 en 1, de 1 a N. Y por cada vez que vaya avanzando, K lo voy elevando al cuadrado. Entonces sería 1 al cuadrado más, 2 al cuadrado más, 3 al cuadrado más, 4 al cuadrado más. Así sería. Ok, profe. ¿Listo? Listo, muchachos. Ahí les hice pues un ejemplo de cómo sería este para que puedan resolver este y puedan resolver el. Y pues nada, muchachos, que les brinda mucho. Nos estamos hablando. Los dejo que Chao, voy profe. para cambio de clase, o sea, voy para otra pantalla de Zoom, mi salón es otra pantalla, y paso con los chicos de segundo semestre. Chicos, que les rinda mucho y recibo todos sus comentarios. Que estén muy bien. Eso, profe, gracias. Chao. Bueno, profesor, hasta luego. Chao, profe. Chao.